Gladys en Éxitos. 3:48 de la tarde en Caracas. Le damos la bienvenida a María Luz Cárdenas, investigadora, curadora y crítica de arte con 47 años de experiencia en el área. Desarrolló su carrera principalmente en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver. Y Mario Aranaga, periodista especializado en moda, coautor de los libros Glamour para llevar y Glamour para novias, miembro del podcast Modapedia. Bienvenidos, queridos amigos y maestros. María Luz, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Pues muchísimo gusto de poder Mario, estar. el micrófono lo tienes apagado, vamos a decirle a Mario. Ahora sí, Mario, ¿cómo estás? Bienvenido también, te incorporamos a la transmisión. Gracias Gladys, gracias Joshua, un placer estar con ustedes. Muchísimo gusto. Pues hoy tenemos tristes noticias, aunque sabemos que es ley natural de la vida partir, pero pues igual nos duele este triste fallecimiento de dos grandes artistas en el mundo de la moda, de la fotografía y en el mundo pues de las artes plásticas. Vamos a comenzar con Fran Bufrán. ¿Con el quién? ¿Venezolano? Bueno, además dedicado años, ¿cuánto tiempo, Mario? ¿Cuánto tiempo ejerció Fran en la publicidad, en el mundo de la moda? Fíjate, Fran fue para mí una mirada que fue testigo de la historia reciente, como bien decías tú, Gladys, no solo de la moda, sino del estilo, incluso del lenguaje publicitario aquí en nuestro país. Yo empecé a trabajar con Fran, digamos, en la década de los 90, cuando yo era editor de la revista Estampas, y siempre fue, además de una mirada como muy particular, un profesional muy generoso. En esa época, por supuesto, yo recurría a todos los amigos que trabajaban con poco presupuesto y siempre tuve de su parte pues ese apoyo incondicional para hacer grandes trabajos, para hacer pues un poco formar esa memoria pues visual y un poco estética también de lo que fue sobre todo finales de la década de los 80, de los 90 y por supuesto incluso pues hasta años muy recientes con su trabajo no solo en la moda, sino también como su trabajo personal, como artista. Sí, de hecho, también quería preguntar, Mario, porque nos sorprendió su muerte, muchos no sabíamos que él estaba padeciendo y batallando contra un cáncer. Lo mantuvo en silencio, muy a su manera, se puede decir, muy a lo Fran Bofran. Sin duda, Fran fue siempre un hombre muy reservado. Yo digo que yo fui amigo profesional de Fran, ¿no? Coincidimos mucho, tuvimos como grandes en común, pero siempre Fran fue un hombre muy respetuoso, no solo de su entorno privado, sino también de sus maneras. O sea, era un hombre con una grandísima cortesía, pero también con distancia, ¿no? Y yo como parte un poco de su lenguaje también como artista, como fotógrafo, siempre en una búsqueda pues de encontrar pues una vía de expresar su modo de pensar y de aproximarse a las cosas. Mario, yo no tuve la fortuna de conocerlo, pero me llama la atención. O sea, yo que he viajado, he tenido la oportunidad de estar en diferentes países y siempre yo me he dado cuenta de que los colores, los estilos que tenemos acá en Venezuela son muy especiales, son muy particulares. Y ahora que estamos hablando de Fran, ¿cuál crees tú que es el mayor legado de él desde el punto de vista de su arte? Fíjate, Fran es quizás el primero y creo yo que el único fotógrafo de moda con libro publicado, un libro que además fue bautizado en el Museo de Arte Contemporáneo. Yo creo que María Luz debe recordar esa extraordinaria noche. Fran ayudó a construir el lenguaje de muchos diseñadores consagrados, por ejemplo, como Ángel Sánchez, como Durán y Diego. Fue de esos fotógrafos un poco
que ayudó a crecer a estas marcas y a estos creadores y hacerlos pues internacionales, entre muchas otras. Por ejemplo, el trabajo de Margarita Sin al principio como diseñadora. Todos los que trabajamos en este negocio, en esta industria, tenemos alguna anécdota con Fran, porque Fran, como dije antes, siempre fue generoso con su trabajo y siempre fue muy creativo y solidario a la hora de ayudar a sus amigos, ¿no? Entonces yo creo que este es el mejor legado, Joshua, el haber ayudado a construir pues la expresión sobre todo de la moda reciente y no tan reciente de Venezuela, sí, ¿no? Y siguiendo desarrollándola, porque él siguió trabajando con muchos creativos jóvenes y nuevas apuestas, pues construyendo ese camino que es tan interesante revisar a veces, ¿no? Y necesario. Claro. Hay una característica también para pasar además para hablar de un artista plástico como Botero, que bueno, coinciden los dos en esta partida, este plano físico, ¿no? Dos grandes, cada uno en su área, pero sí dentro de las veces que tuve oportunidad de tener contacto con Fran y para cerrar, Mario, esta parte y que nos comente sobre esas cualidades, los valores que caracterizaban a Fran. Sin duda recuerdo uno que para mí es fundamental en el desarrollo, la excelencia y la disciplina. Yo creo que esos dos valores estaban muy presentes en el trabajo de él, ¿no? Totalmente. Y era un tipo comprometido y cumplido, que en los fotógrafos es una característica también como a veces que echamos de menos, ¿no? Yo, por ejemplo, que siempre dependía de los tiempos, porque trabajaba en una revista impresa y en una revista que iba inserta en un periódico, pues para mí el tiempo era primordial y creo que fue uno de los que más respetó eso. Fue un hombre muy respetuoso con su trabajo y con el trabajo de los demás. Totalmente. Pasamos a María Luz también para hablar de Botero. 91 años y como decía Joshua, y me gustaría que incorporara su pregunta también, sus comentarios, Joshua, nuestro coanimador de hoy. Pero María Luz, la realidad es que así como nacemos, pues llega un momento en que uno se despide, ¿no? 91 años de edad, seguramente él estaba transitando ya la idea de que iba a partir de este plano físico, pero su legado gigante lo inmortalizó. Esa es una realidad. Botero queda de generación en generación y como también Frank queda para muchos que tuvieron oportunidad de trabajar con él, pero además creo que el deber es de promocionar su trabajo, mantenerlo en el tiempo de generación en generación porque son grandes legados. En el caso de Botero, pues cómo se ha tomado esta noticia y básicamente cómo organizó su familia en general, la misma Colombia, el trabajo de él para que quede, para que pueda permanecer en el tiempo. Sí, bueno, muchas gracias. Yo de todas maneras primero quería, bueno, rendirle unas pequeñas palabras a Fran. Él fue cercano al museo, participó en los salones de joven, el Salón Pirelli, siempre muy destacado. Y sobre todo, como decía Mario, él elevó el discurso sobre la moda a un plano superior, el imaginario del arte. Él es, desde su obra sigue, un creador de situaciones, construye la manera maravillosa que tiene en la construcción de personajes, que va un poco más allá de lo que puede significar la moda y sus aportes, aparte brillante, con mucho sentido del humor, inteligente, esas personas que nos van a hacer falta. Con respecto a Fernando Botero, hay algo, bueno, ese es un maestro que se va, es un pilar. Botero es el artista más conocido en todo el mundo. Es por lo siguiente, si en China, en la India o no sé en dónde, tú ves un cuadro de Botero, la gente que sabe del arte occidental va a decir es un Botero. Puede ser que a lo mejor lo copiaron, pero él creó un lenguaje único. No solamente es muy conocido, sino que es uno de los principales aportes en América Latina, en el arte moderno latinoamericano, en la figuración, y le dio un perfil que elevó también el estatus del arte latinoamericano y de la pintura para el momento en que él comenzó a destacarse. Hay algo fundamental que yo quisiera destacar, que es la relación de Botero con Venezuela.
La primera exposición en un museo que hizo Botero fue en el Maxi, fue en el Museo de Sofía, en el año 76, creo. Fuera la primera vez que un hombre joven hacía una exposición en un museo. Y él siempre lo agradeció, fue una exposición maravillosa, de allí quedó la obra del retrato de Luis XIV, el autorretrato de Luis XIV en la colección del museo, y de allí en adelante yo creo que hicimos unas 5 más o menos exposiciones. Pero sobre todo es un artista y un hombre noble, generoso, magnánimo. En el Maxi hay una colección de 20 obras donadas por Botero. 17 esculturas, el gato y un dibujo de una naturaleza muerta. Siempre además con una elegancia, yo recuerdo las cartas de Botero cuando iba a donar algo, decía, bueno, Sofía, yo quisiera, si tú me aceptas, donar este gato, bueno, ¿cómo no vamos a querer? Un hombre de verdad muy noble, pero sobre todo a mí me parece genial en su obra, en su pintura, por la manera como él trabajó el legado de los grandes maestros clásicos de la pintura del Renacimiento, por ejemplo, las técnicas, y las llevó a una reinterpretación contemporánea, fijada también en la mitología, las costumbres, y como una profunda crítica al poder en América Latina. Creo que ese es su principal aporte, y los aportes de los legados de los artistas siempre quedan. En los museos, hay un museo en Colombia con su nombre, en fin, siempre vamos a tener a Botero cerca. María, me quitaste la pregunta porque yo justamente, mi pregunta iba a ser justamente de la relación de Botero con Venezuela. Y bueno, ya que tú lo respondiste, lo que voy a añadir que Venezuela por muchos años fue el inicio de un camino glorioso para muchísimos artistas, tanto en las artes plásticas como en la música, como en el cine, o sea, en muchas áreas. Y yo siempre no me canso de escuchar palabras de elogios hacia nuestro país cuando estoy viajando de artistas que recuerdan con mucho cariño el calor humano que recibían acá en Venezuela y el apoyo que el país les dio en sus inicios. Sí, porque fíjate, no solamente Botero, hay muchos artistas, por ejemplo, Red Bruce, Richard Smith, cuyas exposiciones, digamos, grandes en museos las hicieron por primera vez en Venezuela, y algunos consagrados, sus exposiciones acá en el Maxi fueron como un punto más dentro de su trayectoria, y siempre lo agradecieron, como Rauschenberg, George Segal y Henry Moore. Hay documentos de Moore, cartas que él nos envió, que bueno, donde agradece y dice, mire, esto ha sido una de mis más importantes, emocionantes, la verdad, más importantes exposiciones. Ahora, con Botero, ahora que lo mencionas, hay un punto más de su relación con Venezuela, y es que es el artista que más público ha llevado a un museo. Las inauguraciones de Botero paraban en el estacionamiento del Parque Central, abarrotado, tenía la gente que esperar fuera, y las clausuras también. La gente deliraba hacia él porque firmaba los autógrafos, se acercaban con los afiches, con los catálogos para que se los dedicara, y él con toda generosidad y elegancia firmaba, atendía a cada una de las personas que se les acercaba. Un lord. Era una maravilla. Eso lo dice todo el que tuvo oportunidad como María Luz de tratarlo, de conocerlo, bueno, sus amigos. Colombia está absolutamente en duelo, manifestándose pues por todas las áreas. Y ahí me quedó pendiente porque se nos acabó el tiempo cuando hablaba también del legado. Cuando uno ve, por ejemplo, referencias como el maestro Cruz Diez o Soto, muchas generaciones nuevas están inspiradas en ellos y van creando dentro del cinetismo sus nuevas expresiones, obviamente, pero con esa referencia como estos dos maestros, grandes maestros que hemos tenido. En el caso de Botero, a eso me refería también, de ese legado de esa generación que sabe que inspira a los más jóvenes y sigue de una u otra manera. Él tiene su sello, como dices tú, en el mundo, todo el mundo va a, esas figuras voluptuosas son Botero, pero de ahí en adelante esas nuevas generaciones que vienen admirándolo como una referencia de Colombia y del mundo, que ha salido, que ha surgido, que procuró él, y para cerrar en un minuto que nos queda, María Luz. Sí, yo pienso que los grandes genios como Soto,
como Cruz Viejo, como Botero, no dejan mucha escuela porque ellos son como unas luminarias, que lo que hacen es como dar luz y abajo ocurren Mm, cosas mm, atraídos por ellos, pero no dejan específicamente una escuela. Si hay una escuela de cinetismo, de arte abstracto geométrico en Venezuela, y en efecto en Colombia sobre todo hay seguidores jóvenes de Botero que reinterpretan los mismos temas y la misma, digamos, exageración del volumen y ujú. bueno, esa cosa abundante de la figura con otros términos, con Claro. performance, por ejemplo, con otras vías. Y es bien interesante. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado acá. Joshua Sequeda, Joshua Dos Santos, músico de larga trayectoria, joven, pero desde temprano empezó, como todos los músicos de Venezuela que arrancan de niñitos. Y hoy en día está en el mundo entero representándonos muy bien esos maravillosos embajadores que tenemos. Ahorita en España está al lado, estuve en Filipinas, no sé si escucharon ese cuento además de Filipinas, que es muy parecida a Caracas, que te sientes como en Caracas. Yo no sabía eso, pero bueno, agradezco a María Luz Cárdenas y a Mario Aranaga por haber participado en este pequeñísimo, muy pequeño para mi gusto, obviamente homenaje a dos grandes. A ustedes feliz tarde, despedimos la primera hora. Joshua, tú te quedas para la segunda parte nacional. Cuídense mucho, en breve regresaremos. A continuación,